Ryan García demostró el sábado por la noche que es más que una estrella de las redes sociales. Con un brutal gancho de izquierda al cuerpo, Ryan García hizo una declaración rotunda al mundo del boxeo con un knockout en el séptimo asalto sobre Luke Campbell. García trae una audiencia nueva y más joven al boxeo, pero el sábado fue sobre el respeto que ganó de la comunidad del boxeo. Fue el paso más grande en la carrera de García y al principio parecía que podría haber mordido más de lo que se podía masticar cuando Campbell lo derribó en el segundo asalto con un gancho de izquierda, pero García se sobrepuso a ser derribado por primera vez en su carrera y su poder y velocidad fueron demasiado para Campbell. La victoria de García inmediatamente trae a la mente potenciales mega peleas contra Teófimo López, Gervonta Davis y Devin Haney. García no perdió el tiempo llamando a Davis diciendo: soy un hombre de palabra, vamos, Tam, estoy listo. Una pelea entre García y Davis sería una de las peleas más importantes del boxeo. Los analistas de ESPN, Cameron Wolf y Ben Baby, debaten lo que hemos aprendido sobre García y cómo se compara con los campeones y principales contendientes en la división de peso ligero. Wolf dijo: este es un obstáculo que García necesitaba superar antes de que pudiera ponerlo en la conversación con López y Davis. Me ha demostrado que es un luchador, especialmente al levantarse de ser derribado para regresar y vencer a Campbell. Y ese es un requisito para entrar al ring con López y Davis. Me marcho sintiéndome mejor acerca de la debilidad de boxeo de García a la altura de su personaje estrella y base de fanáticos. Todavía tengo serias dudas de que venza a López o Davis, pero se ha ganado mucho respeto de mi parte. Déjame decirlo, Ben. García te demostró que tiene suficiente para vencer a López, Davis o Haney. Baby dijo: eso podría ser un puente demasiado lejos para mí, incluso después de una actuación impresionante contra un luchador muy bueno como Campbell, y eso no es noquear a García, quien superó mis expectativas para su pelea del sábado por la noche. La victoria de López sobre Vasily fue aún más impresionante para mí, dado el estatus de Vasily como posible el mejor luchador libra por libra en el deporte. También venció a Campbell a principios de 2019, Vasily. Todavía no estoy convencido de Davis y ciertamente no sé si Haney tiene la potencia de fuego para mantenerse al día con los otros campeones jóvenes que están en ascenso. Pero aquí está la pregunta más importante. García se posicionó a sí mismo como la fuente de ingresos lineal del box después de Canelo Álvarez. Es difícil discutirlo. Lo que Wolf respondió: García tiene todo para ser ese tipo. Siempre que siga ganando, sus seguidores en las redes sociales son una broma fácil para los fanáticos del boxeo, pero el atractivo generalizado de García tiene con la generación Z es especialmente lo que el deporte, que carece de poder de superestrellas desde que Floyd Mayweather se retiró, necesita expandir su base de espectadores. Por mucho que salivamos por la largamente esperada pelea entre Crawford y Spencer, existe un argumento de que García, López y Davis pueden superarlos en popularidad más temprano que tarde. Con la popularidad viene el dinero y ningún boxeador menor de 25 años puede tocar la popularidad de García. Y esta nueva era de leones jóvenes, particularmente la división de peso ligero, parece decidida a pelear las megapeleas de inmediato sin dejarlos marinar. Si lo hacen, los fanáticos y el dinero vendrán de García y los demás. Esto configura un cuarteto muy divertido en la cima de la división de pesos ligeros, con Davis, López, García y Haney. En este momento los clasificados como López, Davis, García y luego Haney, ¿qué hay de ti? Lo que Davis dijo: para mí es López y luego García. La victoria sobre Luke Campbell hizo
más por mí que la victoria de Tank Davis sobre Leo Santa Cruz. Que hay una bola curva. Todavía me gusta Campbell más que Henny. Y que su currículum parece ahora el más débil. Campbell no ha podido vencer a los chicos de élite, pero ha perdido ante peleadores que posiblemente son mejores que Henny. Independientemente de donde los ponga, la división de 135 libras presenta nombres que llevarán al deporte en sus próximos años. Hay un montón de luchadores comercializables que podrían ser el tipo con el brazo que necesita el boxeo. A lo que Wolf dijo, esta división de peso ligero es mi favorita en el boxeo. Tantos jóvenes boxeadores talentosos quieren fumar. Todos están listos para pelear entre sí. Hay tanta intriga e interés en las posibles mega peleas en los próximos años, incluso si alguno sucede cuando finalmente todos suban al peso welter junior. Si pudiera tener una revolución del año nuevo para el boxeo, sería que todos estos leones jóvenes cumplan con su palabra y se enfrenten a los otros leones jóvenes sin dejar marinar estos combates. López y García parecen más que dispuestos, dadas sus peleas más recientes. Davis y Henny también han hablado de ellos. Si todo se hace realidad, el boxeo es el mayor ganador.